Miembro de la comisión que investigó la participación de asambleístas en el caso Pedernales, y se ha revelado en el proceso judicial de investigación la participación del gobierno para asegurar una mayoría en la asamblea mediante la distribución de hospitales y contratos. Hoy se realiza la audiencia de iniciación del respectivo juicio. ¿Están acusados solamente ciertos asambleístas y nadie del gobierno? Esa es la gran paradoja en este caso. Esperemos que eso cambie en el curso de la investigación, porque, a ver, pongamos esto en contexto. Aquí el propio ministro de Salud, a mí personalmente, en una comparecencia en la Asamblea, ratificó que había investigaciones de reparto de hospitales en 22 de las 24 provincias del Ecuador. Es decir, aquí han jugado con la vida y con la salud de las familias. Entonces, número uno, evidentemente esto no solo se trata de Pedernales y no solo se trata de la provincia de Manabí. Y número dos, así como escuchaba a la ministra de Gobierno decir en algún momento que era imposible que el señor Cherres hubiera podido hacer lo que hizo en el ISPOL sin altos contactos en el correísmo, es evidente que es imposible que se repartan hospitales en 22 provincias del país, o aunque fuera solo la mitad de eso, sin altos contactos en Carondelet en el actual gobierno. Así que aquí hay que investigar, por supuesto, a los asambleístas que faltan todavía por parte de la justicia, y también a quien tenía el poder de repartir estos hospitales. Y puntualmente, señor Paul Granda en el IES, que ya está vinculado, por lo menos en el tema del seguro social, a las exministras de salud, que son las únicas que podrían haber tenido el poder para entregar contratos, y a la ministra de Gobierno, que es la que institucionalmente era la otra cara de la moneda, pues la que tenía el diálogo con los legisladores. Esas autoridades deberían ser investigadas por la justicia. La violencia en la protesta social no es un hecho aislado, sino que se repite en varios países, como infiltración de una izquierda corrupta, por ejemplo en Quito, quemando el edificio de Contraloría. ¿En qué estado se encuentra la investigación respectiva en la Fiscalía? Y por su parte, ¿la Asamblea ha tomado alguna iniciativa al respecto o también así? También, así en ambos casos, lamentablemente. Y yo creo que el juicio político actual a la ministra Romo debe abrir la puerta para retomar la investigación y poner en el debate todo. Porque, ojo, la Asamblea tiene por función constitucional fiscalizar a las autoridades del Estado. La Asamblea no puede determinar delitos de un particular, para eso está la justicia. Pero yo entiendo la sensación contradictoria que siente la gente, cómo es esto que se investiga a un lado, pero no al otro. Aquí lo que debe haber es justicia para todos, porque recordemos lo de octubre, sí, una protesta, creo yo, legítima en su causa. Gracias a esa protesta no se subió el pasaje de transporte público. Sobre todo recordemos que lo querían subir en 10 centavos y que hubiera sido terrible esa subida, y luego el impacto económico de la pandemia que nadie sabía que se venía en ese momento. Eso se evitó, pero hubo actos de violencia sin duda, y esos actos de violencia deben ser judicializados. Y hasta ahora lo de la Contraloría, se detuvo a más de 30 personas, todavía no se sabe nada de quién fue. Los que cerraron pozos petroleros, cortaron la comercialización del petróleo, deben responder. Los que generaron actos de violencia de un lado y también si se dieron del otro, porque aquí todos tenemos derechos humanos y derecho a nuestra integridad, y eso no se pierde ni por tener poncho ni por vestir uniforme. Aquí la justicia debe ser para todos, y esa es la gran deuda pendiente con el país. ¿Hay el peligro real de que esta impunidad favorezca la repetición de hechos violentos que desnaturalicen la protesta social? Yo creo que esa probabilidad existe, así como también existe en el caso del reparto de los hospitales, porque la impunidad, esa mala costumbre que hemos tenido, o que la clase política en el Ecuador puntualmente ha tenido durante décadas, de miremos para otro lado, aquí no pasó nada, la de acá es amiga, el de acá es pana, entonces mejor hagámonos los locos. Eso es lo que provoca que estas cosas se repitan. E insisto, yo creo que la protesta de octubre, en cuanto a sus causas, era legítima, pero la violencia jamás se puede justificar, y eso puede deslegitimar también protestas en el futuro donde se busque defender a las familias, pero por medios que no pueden ser justificados. E igual pasa con la salud, Lenin, porque aquí, si se pretende mirar a otro lado con el reparto de los hospitales, la pregunta es, bueno, ¿y las familias dónde quedan? Tenemos más de 35.000 muertos, arriba de lo normal en el Ecuador en la pandemia. ¿Cuántos de esos no estarían vivos
si no se hubiera fortalecido la salud. La pandemia no es culpa del gobierno, pero no es lo mismo enfrentar una pandemia con una salud que funciona que con una salud repartida por cuotas políticas. Y ahorita tenemos una amenaza de rebrote. En este mismo espacio el doctor Luis Arracín dijo hace poco que con los feriados, probablemente después de el que acabamos de pasar, las cenas navideñas y reuniones, Nochebuena, fin de año, cuidado en enero, estamos con un repunte serio en Ecuador en media campaña electoral. ¿Y qué ha cambiado en la salud para proteger la vida de las familias? Ese es el punto importante en este momento y lo que nos debe llevar a alzar la voz y a tomar acciones concretas. Volviendo a los temas de octubre, la violencia lamentablemente se combate con violencia, pero como esta solo la pueden ejercer las fuerzas del orden. Está debidamente reglamentado en ellas el uso progresivo de la fuerza. ¿Está usted de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre este uso progresivo de la fuerza o considera que tal como está redactado favorece a los violentos y mantiene limitaciones en las fuerzas del orden? Yo creo que este es un tema que hay que debatir con seriedad y con calma en el país, porque sin duda, aquí no queremos que mañana porque alguien sale a protestar con una piedra y con un palo que está mal, eso se responda con un disparo, pues, ¿no? Y hemos tenido, no tanto en Ecuador lamentablemente, pero sí malas experiencias en América Latina, pero también debe haber la oportunidad de que la policía, la fuerza pública pueda defenderse. Lo que se cuestiona en el juicio político, por cierto, a la ministra Romo, no es este tema. Eso es lo que pretende generar el gobierno y sobre todo la ministra para defender su tesis. Pero este no es el tema del juicio político. Nadie está discutiendo aquello. Yo en lo personal, y fui parte de la comisión legislativa que investigó esto, creo que hubo excesos de un lado. Del otro, puntuales, creo que en cuanto a esos temas, pues la justicia debe determinar responsabilidades en los casos concretos, pero sí debe darse una potestad clara a la fuerza pública para poder defenderse no solo ante una protesta, sino ante la delincuencia común que todos los días cobra vidas y atenta contra las familias en el Ecuador. Asambleísta, usted señalaba y correctamente que la Asamblea solo tiene competencia para ejercer control político sobre los funcionarios públicos, más no sobre los ciudadanos. Pero ante el estado de impunidad en el que nos encontramos, la Asamblea quizás debería también llamar a la Comisión de Fiscalización, a la fiscal y al Contralor para que expliquen por qué hasta el momento no hay sanción contra los violentos. Sí, más que al Contralor, a la fiscal y a las autoridades de justicia. Yo insisto, como decía hace un momento, creo que la oportunidad de este juicio político, que de manera extemporánea trata lo de octubre, porque recordemos, el CAL, dominado por el oficialismo que ha blindado a la ministra de Gobierno, tuvo 9 meses guardado este juicio político hasta que yo propuse en la Asamblea una resolución para destrabar este congelamiento. Bueno, que sea para todo, para que se diga desde la justicia también cómo está la investigación, para que ningún delito quede en la impunidad.